En línea telefónica está el periodista Jorge Lanata. Jorge, buen día, ¿nos escucha usted bien en Buenos Aires? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bernarda Levis, quien lo presentó, Jorge, y Flavia Horacio Correa, aquí en FM de la Montaña. ¿En qué hora tiene su programa en Mitre, Jorge, usted? De 12:45 a 14:30. Lo que pasa es que antes hago un programa en la cadena SER en España en 25 minutos. Bien, Jorge, no le vamos a quitar mucho tiempo, pero entre otras cosas quisiéramos saber algunos pormenores de su programa del domingo que nos tuvo aquí a los sanmartinenses como protagonistas. ¿Cómo surgió la idea de hacer ese programa especialmente con las inversiones K en San Martín de los Andes? Bueno, nos parecía interesante, o sea, teníamos hace un tiempo la investigación de lo de Peralta, a partir de lo que había hecho la coalición cívica en Santa Cruz, habíamos chequeado esos datos, habíamos visto que eran ciertos, y queríamos mostrar algún otro ejemplo que no fuera de un funcionario, de alguien que hoy estuviera en funciones, sino que fuera un exfuncionario, y el caso de Copetti se daba como para hablar de eso. ¿Ustedes con su producción planean luego del domingo o es costumbre con los programas hacerles un seguimiento a los temas, Jorge? Mira, en la medida que eso siga generando noticias, sí, pero te imaginas que hacer un seguimiento de todos los temas nos desviaría también del propio programa, ¿no? De todas maneras, sí, si hay informaciones nuevas, sí, por supuesto. Jorge, por lo menos a quien le habla, cuando lo escuchaba en el cierre del programa, del informe, usted mencionó en algún momento que notó que había miedo de la gente en San Martín de los Andes a hablar sobre el tema. Bueno, en principio sí. A mí lo primero que me chocó, y quería decirlo, y por eso también aprovechaba la comunicación con ustedes, fue el mensaje que ustedes leyeron al aire. Porque me parece que fue muy poco profesional de parte de ustedes leer un insulto. Ustedes leyeron un mensaje que decía el corrupto de la nata. Si yo le mando un mensaje diciendo el señor González es puto, ustedes no lo leerían. Y digamos, está dicho en un contexto de insultos. Y me parece mal, a menos que ustedes lo pudieran probar, que en ese caso sí, pero me parece que fue como poco profesional. Eso me asombró un poco. Después, lo que me asombró fue la reacción de mucha gente que hablaba, o nos contaba cosas, pero que no quería que nos viéramos públicamente, o que no quería dar su nombre, o eran fuentes anónimas, como que, bueno, se vivía una cosa como el miedo hacia Copetti, sí. Y bueno, cuando estuvimos en la casa de Copetti, vimos los guardias con capuchas y perros, uno empieza a entender un poco más la historia. Usted mencionó también que tomó conocimiento de que estaban juntando firmas para declararlo persona no grata. Hubo una cadena, yo no sé si ustedes lo supieron, hubo una cadena de mails, y yo los vi, o sea, no es que me contaron antes de que yo llegara. Hubo una cadena de mails citando, ahora yo sinceramente no recuerdo la dirección del lugar, pero era una unidad básica, diciendo que querían discutir la posibilidad de hacernos un escrache. Así llegamos nosotros a San Martín, y al otro día me contaba una periodista de ahí que me entrevistó para un portal de internet que habían estado discutiendo en la legislatura el tema de que son no gratas. También mencionó un operativo de combinación entre radios y la gente que le estaba preparando este scratch, Jorge. No, a mí me dio la sensación de que ese mensaje no era un mensaje espontáneo, digamos. Y no entendía, no los conozco a ustedes, y no entendía por qué lo habían leído, porque no sé, me sonaba medio insólito. Está bien. De todos modos, su producción le habrá dado referencias después de la inserción de FM de la Montaña y el modo de trabajo, Jorge. Sí, por eso me llamó todavía más la atención que en ese momento, porque no entendía, pero nada, está bien, también en el vértigo del aire una vez... Está bien. Ahora, ¿qué tiene para comentarnos, Jorge, en relación precisamente ya con ese mensaje que usted considera de insulto respecto de su... porque esta mañana recibimos otros tantos mensajes. Algunos lo cuestionan a usted y otros dicen no maten al mensajero, sino que presten atención a lo que usted dice. Supongo que sabrá que hay gente que lo quiere y gente que no lo quiere. No, seguro, obviamente. No, está todo bien. O sea, yo hago un trabajo público y estoy expuesto a la crítica y está muy bien, pero a mí me parece bien la crítica, no el insulto. Bernit. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Todas estas investigaciones que se llevan adelante, que tienen que ver con corrupción y demás, la pregunta que me hacía era cómo seguían, ¿no? Pregunta que hace un par de años también me hacía cuando, yo no sé si recordás, el que estaba al frente de la Oficina Anticorrupción, el señor Garrido, sí, claro, fue aportado en 5 segundos de su cargo justamente por lo que se estaba investigando.
Bueno, mire, hay un tema con esto, que es que nosotros no podemos reemplazar ni a la clase política ni a la clase judicial, y no tenemos que hacerlo. Digamos, si hay una crisis de representatividad en el país, que ya se arrastra desde hace mucho, no es de ahora esto, el público no nos puede pedir a nosotros que también nos metamos presos. Digamos, no somos quien para hacer eso, ni estamos capacitados ni tenemos derecho a hacerlo. Cuando nosotros o sea, yo lo que puedo hacer es contarle a la gente todo lo que sé y puedo probar, y contárselo de la manera más creativa posible. Esa es mi obligación como periodista. Ahora, si después la justicia no hace nada con esto, va a ser un problema de la justicia. No tenemos que ser nosotros los que demos esa respuesta. Leíamos esta mañana, Jorge, lo que escribió Jorge Fernández Díaz en La Nación, de que usted es malo y es el jefe de la oposición. ¿Tuvo acceso? ¿Lo leyó? Sí, hace muchos años que lo conozco a Fernández Díaz, y me parecía que está bien lo que hace, y es cierto lo que dice, que el gobierno está como montando una operación de propaganda tratando de politizarme, y yo no soy ni kirchnerista ni antikirchnerista, ni siquiera estoy afiliado a un partido político. Es más, yo estoy en contra del periodismo militante. A mí me parece mal estar afiliado a un partido político. Entonces, para el gobierno trata de hacer conmigo lo mismo que hizo con Clarín, que es transformarme en un rival político. Y yo no soy rival político porque no compito en ninguna elección. ¿Usted cree que esa idea del gobierno de utilizarlo a usted forma parte para desviar la atención de otros problemas que tiene el país? No, tampoco me creo tan importante. No, yo lo que diría es que es una manera de neutralizar lo que nosotros hacemos. Para ellos es muy fuerte. Mire, nosotros hemos dado algunas noticias propias, noticias reales nuevas, y hemos ilustrado otras noticias que eran muy conocidas, pero que nunca habían salido al aire por la tele. Cuando la gente vio en todo el país las casas de Calafate y el hotel de Cristina, la reacción fue muy fuerte. Imagínense que a nosotros nos ven en Capital por domingo 2,5 millones de personas, más otro tanto en el interior, a excepción de algunas provincias en las que estamos prohibidos. Ver eso por la televisión, aun cuando eran datos periodísticamente conocidos, era muy fuerte verlo, porque son datos muy incontrastables. Entonces, yo creo que lo que el gobierno trata con esto, al tratar de partidizarnos o de politizarnos, de tratarnos como un rival político, es eso, es evitar el impacto que pueden tener ese tipo de denuncias. ¿Dónde está prohibido, Jorge, usted? ¿Qué provincia está prohibido? Nosotros en Tucumán estamos prohibidos por Alperovich. Hubo una presentación a la legislatura de Tucumán tratando de que Alperovich informara el porqué de esa prohibición, y no hubo un resultado por parte de legisladores de ahí. Canal 3 se transmite toda la programación, menos nosotros, por pedido expreso al Alperovich. En el caso de Mendoza, como hay un monopolio, que bueno, el único monopolio parece que no es la Corpo, ¿no? Hay otros. El monopolio en Mendoza del aire y del cable lo tiene el grupo Vira Manzano, y ahí estamos prohibidos en el aire y en el cable, y solo salimos por DirecTV, que es un cable muy minoritario. En Río Negro, por influencia de Pichetto, estamos solo en los cables de Ragneri, pero no ni en la televisión abierta, ni en el cable, que sí retransmite Canal 13. En San Juan lo mismo. En Entre Ríos nos pasan a las 12:30 de la noche. Esas son las provincias que yo conozco. Bien. Jorge, usted mencionaba que no acuerda con el ejercicio del periodismo militante, si no escuché mal. Sí. Pero además hay otras variables del periodismo que pasan por el periodismo de investigación, el de información neta y el de opinión. Creí por allí leer en algunos de los reportajes que concedió en la zona que usted es un periodista de información neta, pero no lo podemos desligar de las opiniones que te advierte en su programa. No sé cómo será en la radio, Jorge, si es lo mismo. No, es lo mismo. Igual yo creo que en los medios electrónicos hay demasiada opinión y poca información. Por supuesto que opino, porque eso es inevitable, pero trato de opinar en base a información propia también. O sea, nosotros en Radio Mitre, cuando empezamos el programa, fuimos los que dimos a conocer el caso Vudú. En realidad lo había publicado primero Jorge Asís en internet, pero nosotros profundizamos esa investigación y sacamos al aire a la exmujer de Vanderbrule, y a partir de ahí fue cuando el caso Vudú empezó a tener dimensión nacional. Como ese, algunos otros, no importa ahora citar ejemplos, pero tratamos de dar información propia, porque si no, la radio se transforma en un lugar donde la gente llega 5 minutos antes de empezar y dice lo que se le ocurre sobre la realidad, y solo opinar me parece que es como insustancial. Yo trato de hacer lo mismo en la tele también, cuando por supuesto doy opinión, pero trato de acompañar la opinión con información. ¿Para usted qué es opinión pública, Jorge? La opinión pública es una especie de en un país como este, que un país del tercer mundo con 1/3 del público
debajo de los niveles de pobreza, la opinión pública es un sector de la población. O sea, hay un tercio de la población que no tiene libertad de opinión porque ni siquiera puede comer. Entonces, después hay un sector de la gente que es clase media, que forma, digamos, parte de la opinión pública, que es en general la gente que lee los diarios, no tanto la gente que ve o escucha los medios electrónicos, pero serían técnicamente los tipos que multiplican la opinión que leen, digamos, es un sector de la población. A propósito de medios de comunicación, Jorge, ¿usted es poseedor de algún medio? ¿Tiene pensado comprar? No. Yo tuve una experiencia, las dos veces que yo fui propietario de un medio, parcialmente como asociado, una vez tuve que elegir si el medio quebrara o quebrar yo, y quebré yo, para evitar que el medio quedara en la calle, que fue la revista 23, y la otra vez terminé perdiendo un montón de plata, que fue con críticas, porque el gobierno presionó para boicotearnos los avisos, y lo lograron. Y yo a esta altura no quiero ponerme ni siquiera un maxi kiosco. Usted, está bien, queda claro. Usted le mandó una carta a la Presidente cuando no lo mencionó en el aniversario de Página 12. También usted impulsa la corriente de periodismo que quiere una conferencia de prensa con todas las de la ley, ¿no? Para preguntar y repreguntar, cosa que no hasta ahora no ha ocurrido. ¿Usted sigue con eso, Jorge, adelante? ¿Ha tenido alguna respuesta, aunque sea por medios extraoficiales, de eso? No hemos tenido respuesta, pero a mí me parece que son cosas en las cuales hay que seguir. En el caso de lo que queremos preguntar, iba mucho más allá de cualquier interés de parte. O sea, es más, yo invité a esa convocatoria a la que fueron más de 100 periodistas, a gente de Tiempo Argentino, a gente de Página 12, invité a todo el mundo porque, de hecho, yo no estaba de acuerdo con muchos de los que estaban ahí, pero no era una cuestión, no era un asado de amigos. La idea con eso era reivindicar un derecho básico de la profesión. Por un lado, una obligación de la gente que gobierna, que es hablar con la prensa. Una obligación, no es una opción, una obligación en un gobierno democrático. Y después, el hecho de que nosotros podamos reivindicar esa profesión, que es increíble que en Argentina haya conferencias de prensa sin preguntas, o sea, es absurdo. O sea que nosotros seguimos reivindicando eso, por supuesto. Jorge, ¿para qué lado le tira más? ¿Hacer radio o hacer televisión? No, lo que yo hago es escribir. Lo demás a mí me sale, pero no es lo que yo soy. Bueno. Escribo desde muchos años. ¿Había venido alguna vez anteriormente a San Martín de los Andes? Había estado grabando el final de una miniserie para Turner que se llamó BRIC, Brasil, Rusia, India y China. El último capítulo lo habíamos hecho en una casa en San Martín de los Andes hace un año y pico. Y había estado dando una charla en un lugar que se llama Lois. Que por lo que me comentaban, Copetti aportaba a este lugar porque tiene una fundación de ayuda a los niños, y a partir de que yo di la charla levantó el aporte. Para mí fue muy agradable, o sea, primero fue feo llegar en el medio de esa cadena de mails, pensé que mi estancia ahí, que fue muy breve, iba a ser medio incómoda, pero fue exactamente al revés. La gente conmigo en la calle tuvo la mejor, me saqué millones de fotos, hablé con un montón de gente, realmente me trataron muy bien. O sea que nada, un saludo y espero alguna vez en serio volver con un poco más de tiempo.